Les voy a contar por qué mi mamá se separó de mi papá. Pillen pues. Nosotros teníamos un hogar donde mi papá llegaba súper tarde y mi mamá también trabajaba. Los dos trabajaban. Un día, un compañero de mi papá de la oficina lo llamó como a las 8 de la noche. Ese marica llegaba siempre como a las 10 de la noche. A preguntar por él, que necesitaba como algo. Parce, él no había llegado. Ahí fue donde nos dimos cuenta que él todos los días salía a las 6 de la tarde. Mi mamá se quedó con la chispita, pero no le dijo nada. Al otro día yo llegué del colegio y me dijo: Diego, vamos a esperar a su papá para que miremos a ver qué hace. Yo, hágale, vamos. Él trabajaba ahí en el centro, por el edificio Coltejer. Parce, lo perseguimos. Parce, ¿cómo es que se metió a un teatro porno ahí por Sucre, ahí por el centro? Y todo el mundo lo saludaba, parce, desde la entrada. Les voy a contar por qué mi mamá se separó de mi papá. Parte 2. Cuando vimos que mi papá entró al teatro porno, mi mamá me dijo: Diego, venga, quedémonos acá al frente, en esta cafetería. Nos tomamos un fresquito y hacemos tiempo a ver a qué hora sale su papá de ahí. Bueno, nos quedamos ahí esperando un rato, cuando vimos que entró una señora que nos parecía conocida. Pero la señora entró con un sombrero y con unas gafas oscuras. Ahí sí se nos hizo más raro, porque bueno, dijimos, puede que mi papá haya entrado pues una vez y le tocó tan de buenas que estamos nosotros persiguiéndolo. Parce, mi mamá es muy brava, pero ese día estaba toda calmadita, como toda triste. Pasó un rato cuando vimos a mi papá salir. Claro, se despidió de todo el mundo, pero el problema es que salió con la señora que entró después de él. Perseguimos a esa señora y resulta que era una de las mejores amigas de mi mamá. Les voy a contar por qué mi mamá se separó de mi papá, parte 3. Nos dimos cuenta que mi papá salió del teatro porno con una de las mejores amigas de mi mamá. Llegamos a la casa y mi mamá me dijo: Diego, no vas a decir nada, que esto está muy raro. En ese momento no habían identificadores de llamada, entonces me mandó a comprar un aparatico que se le conectaba al teléfono fijo para grabar las llamadas. Parce, yo he sido rebuscadorcito, entonces me fui para la cascada en el centro y me conseguí ese aparatico. Me explicaron cómo funciona todo y lo conectamos y lo pusimos a grabar. Se llegó el fin de semana y mi papá no tenía que trabajar ese día, entonces él siempre se conectaba a hablar mucho rato y se encerraba por allá en una habitación. Nosotros pensábamos que era de trabajo. Mi mamá ya sabía que él tenía algo con esa señora y era una de las mejores amigas de ella, pero no sabíamos por qué se veían en ese teatro. Esa era una como de las dudas. Parce, ¿cómo es que mi papá y esa señora eran los dueños de ese teatro? Mi mamá descubrió todo eso en esas llamadas. Resulta que eran amantes hacía muchos años. Tenían una hija y la hija no sabía quién era el papá. Y claro, como en mi casa siempre hacían reuniones en Navidad, en diciembre, todo eso, los invitábamos a ellos, eran muy unidos. Y el problema es que la pelada, obviamente era casi de mi edad, pues nos manteníamos mucho juntos. Y resulta que teníamos un rollo ella y yo. No, parce, era mi hermana. Les voy a contar por qué mi mamá se separó de mi papá, parte final. Mi mamá y yo descubrimos que mi papá era dueño de un teatro porno en el centro y aparte de eso que era amante de una de las mejores amigas de mi mamá. Y tenían una hija que era casi de mi edad, un año menor. Obvio, vivíamos en el mismo barrio y pues como siempre hacían las fiestas juntos, mi mamá, la amiga de ella, por eso mi papá siempre les daba unos regalos súper bacanos y yo nunca entendía por qué. Yo en ese momento tenía 15 o 16 años y ella tenía un año menos que yo. O sea, nos la llevamos muy bien. Y obvio, en ese tiempo estábamos experimentando, habían pasado varias cosas entre ella y yo, pero igual fue un golpe muy fuerte. Parce, y faltaban como 15 días para que mi papá cumpliera años. Ya iba a cumplir como 40, entonces mi mamá dijo: vamos a hacer como si fuéramos a celebrar algo muy especial. Y le celebramos el cumpleaños a él, pero con una buena sorpresa. Pero antes de todo esto, mi mamá dijo: invitemos a la peladita a comer, porque igual yo me la llevo muy bien con ella. Y le contamos toda la verdad, a ver qué opina.
La peladita se puso a llorar porque supuestamente el papá de ella ya no estaba muerto. Y resulta que era de mi papá. Pero ella estaba de acuerdo con lo que mi mamá había dicho. Parce, invitamos a toda la familia. Hicimos una chimba de fiesta. ¿Para qué? Pero mi mamá ahí tenía plática, había recogido plática. Ese día, como cosa rara, mi papá había llegado tarde y la señora también. Parce, mi mamá seria llegó y puso las grabaciones que tenía del fijo. Y nadie podía creerlo porque supuestamente mi papá era el ejemplo, era súper correcto, todo. Y mi mamá le dijo, nada está oculto entre el cielo y la tierra. ¿Cómo sería la pena de mi papá tan hijueputa que vendió ese teatro y se fue de la ciudad? Ya vive en Bogotá. Y parce, ahora sí tiene que responder por la hija. Es que las huevas. Les voy a contar cuando tuve una relación con una cuarentona. Resulta que yo tenía 17 años, pero yo empecé a trabajar desde los 16, súper joven. En ese momento ya era técnico de sistemas, entonces yo arreglaba computadores. Yo vivía en Santa María Itagüí con mi hermano. Mi hermano tenía una noviecita en la misma unidad donde vivíamos. La mamá de ella, el esposo se había ido para Estados Unidos y en ese momento pues ellos se veían era por videollamada desde el PC. Un día no les funcionaba y mi hermano dijo, mi hermanito sabe computadores, él se lo arregla. Parce, fui yo a arreglar ese computador y esa señora súper atenta, súper especial, me dio juguito, me dio comidita. Hasta ahí yo vi la situación muy normal. El tema es que mi hermano se encerró con la noviecita en la pieza. Esa señora de un momento a otro se cambió la ropa que porque iba para el gimnasio. Uf, estaba más buena. Y yo con 17 años que tenía esas hormonas por el cielo. Les voy a contar cuando tuve una relación con una cuarentona, parte 2. Fui a arreglarle el computador a la suegra de mi hermano, que tenía el esposo en Estados Unidos. Como les estaba contando, yo tenía 17 años, era técnico de sistemas. La señora se cambió ahí la ropa para el gimnasio y estaba buenísimo. El caso es que ese día no pasó nada, todo tranquilo. Yo comí porque me dio comida. Me dijo que cuánto le debía y yo no le quise cobrar porque era pues la suegra de mi hermano. Yo sé que eso pasó fue como un miércoles. El fin de semana mi hermano se iba a ir con la novia a visitar a la abuelita que vivía por allá en un pueblo, creo que se llama Ebéjico, algo así. El sábado esa señora me llamó y me dijo que me necesitaba urgente. Yo, no, se le dañó el computador, entonces salí de una para donde ella y ella estaba sola. Me dijo que le organizara el computador y resulta que en ese momento el Messenger, no era Skype, sino Messenger, había tenido una actualización. Parce, se largó un aguacero. Era la misma unidad, pero siempre quedaba lejitos. Y la señora me dijo, no, Diego, ¿por qué no te quedas acá? Me dijo, no, tu hermano y mi hija no están, yo voy a estar acá solita. Parce, esa señora se puso una pijamita. Ay. La verdad es que yo soy tímido, pero la señora era súper conversadora y me quedé conversando con ella hasta tarde. Se llegó la hora de dormir y yo fui y me acosté normal, en la pieza de la novia de mi hermano. Ya eran como las 2 de la mañana, estaba haciendo mucho frío y ahí me dio ganas de orinar. Entonces tenía que atravesar todo un corredor para llegar al baño y en ese corredor estaba la habitación de ella. Yo iba pasando normal cuando esa señora me dijo que entrara. No, por Dios bendito, al otro día me dio desayunito. Me fui para la casa más contento. Y qué raro que cada 8 días se le dañaba el computador. Lo gonorrea, y en eso sí lo acepto, es que el esposo le mandaba regalos a mi hermano y por ahí derecho me estaba mandando regalos a mí también. Que porque ella le decía que yo era un joven súper juicioso, que yo le mantenía arreglando el computador. Parce, un día me mandó unos Nike. Uy, esos tenis no los tenía nadie, pues. Yo con esa señora estaba experimentando cosas que no había hecho nunca. Me pegué una enamorada. Un día estaba en la habitación de ella y entró la hija y nosotros en pleno. Les voy a contar cuando tuve una relación con una cuarentona, parte 3. Mi hermano tenía una novia y la mamá estaba muy bonita y necesitaba que le arreglaran el computador
En eso yo tenía 17 años y fui y le arreglé el computador. El esposo de ella estaba en Estados Unidos y yo terminé enrolado con ella. Resulta que nadie sabía, pero una vez la hija me vio en la casa de ella, en la cama de la mamá. Realmente la hija no me dijo nada a mí, me miró como un culo, eso sí, pero no me dijo nada. La verdad es que no sé qué hablaron, pero yo ya estaba yendo a rumbear con la hija, con la mamá y mi hermano. La hija como que aceptó esa situación, pero todo estaba muy bien. Yo estaba muy enamorado de esta señora, realmente me enseñó cosas muy bonitas. Sin embargo, aunque yo estaba tan enamorado de ella, ella fue muy clara conmigo. Desde un principio me dijo que solamente era para pasar bueno. Pasaron unos meses y obviamente me hicieron una fiesta de cumpleaños muy bacana. La invitaron a ella, a la hija, a mis amistades. Yo la quería presentar como mi novia, a mí no me importaba, pero no se podía. El tema fue que en esas llegó una ex mía a desearme el feliz cumpleaños, me llevó un regalo, me dijo que me extrañaba mucho delante de todos. Yo pensé que no le daba celos a ella, pero esa señora estaba toda celosita. Parce, uno enamorado dice muchas cosas. Yo a ella le decía que me iba a vivir con ella. Yo apenas estaba empezando a trabajar y esa señora se daba muchos lujos. Yo le decía que dejara al marido, que yo era capaz. Que va, ella antes me daba plata para ir a la universidad. Era súper especial conmigo, me daba consejos, me hablaba sobre drogas, sobre sexo, sobre alcohol, un montón de cosas que los jóvenes pasan desapercibidos. Me terminó de criar prácticamente. El problema fue para Navidad. Llegó el esposo de ella. Me dijo que no íbamos a poder vernos más. Y era obvio, pues ya había llegado el esposo. Parce, ese diciembre la pasé tan aburrido, me pegué unas borracheras. Pero ¿saben cuál fue realmente el problema? Esa señora llevaba 2 meses de retraso y no me había dicho nada. Les voy a contar cuando tuve una relación con una cuarentona, parte 4 y final. Tenía 17 años y empecé a salir con la mamá de la novia de mi hermano, o sea, con su suegra. Esta mujer a mí me encantaba, yo en ese tiempo prácticamente era virgen. Resulta que cuando dejamos de hablar porque llegó el esposo de ella de Estados Unidos, ella tenía un retraso de 2 meses. Parce, yo estaba muy enamorado de ella. Yo le decía que dejara al esposo y se fuera a vivir conmigo, que yo la mantenía, que no había problema. Marica, yo apenas estaba empezando a trabajar, por Dios. No tenía para mantenerme yo, ahora para mantenerla a ella. No, parce. Sin embargo, uno enamorado comete muchas locuras. Pues sí, ella se daba demasiados lujos. Era súper elegante. Aparte de que era la gerente comercial de una empresa acá en Medellín. Ella se hizo una prueba de embarazo de esas de farmacia, parce, le salió positiva. Yo me emocioné mucho, obviamente a ella se le notaba el susto tan berraco que tenía. Yo me puse muy contento, sin embargo a ella se le veía el susto tan berraco que tenía. Ella me dijo el viernes se la hizo, y el lunes era festivo. Parce, yo ese fin de semana vendí el Play, vendí la bicicleta, vendí un montón de cosas que yo ya no estaba usando. Recogí una platica y aparte de que me puse a vender jeans por internet y varias cosas, entonces recogí mucho más dinero. Como ya había cumplido 18 años y ya estaba trabajando, el lunes me fui a alquilar un apartamento. Compré un montón de cosas para bebés, pañales, un montón de pendejadas. El apartamento me lo entregaban esa semana como el jueves. Pero el martes ella tenía la cita para la prueba de sangre, para la prueba de embarazo de sangre. Yo no, esta semana le doy la sorpresa y así ella sí se va a ir a vivir conmigo. La sorpresa me la dio fue ella a mí. La prueba de sangre le salió negativa. Y aparte de eso me dijo que el esposo había venido era para llevárselas a ellas para Estados Unidos. Parce, esa señora me enseñó un montón de cosas, una mujer excelente. Se fue para Estados Unidos con su pareja y con su hija. Y estuvo un par de años enviándome regalos, pero ya después perdí el contacto con ella, no volví a hablar con ella.